Advertencia. Las opiniones y testimonios expresados en este contenido son responsabilidad de quienes los emiten y no representan la postura institucional de Penitencia, su equipo o colaboradores. Penitencia, a través de Fundación Reinserta, apoya a niños y niñas en contacto con la violencia. No es la primera vez que tenemos a Miguel Mesa en este espacio, un hombre heroico, literal, es un héroe sin capa para nuestro país, porque visibiliza desde su plataforma, Narcopolíticos, visibiliza a las personas que en vez de estar haciendo su trabajo como autoridad, como políticos, como jueces, como presidentes municipales, magistrados, gobernadores, alcaldes y presidentes, tribunales, etcétera, los exhibe con investigación desde el periodismo ante los vínculos que tienen estas personas con la delincuencia organizada particularmente. Así que, Miguel, gracias. Siempre te lo voy a decir por tu labor. Creo que haces una labor heroica en nuestro país. Un país donde ya no hay una línea tan delgada, ¿no?, entre el famoso mito del narcoestado con que ha dejado de ser un mito. Quiero empezar desde el principio. Sé que ahorita estás metido en una polémica importante porque exhibiste a una jueza que era abogada del Chapo Guzmán, y luego entonces se te castigó por ello, ¿no? Sí. O sea, el colmo de la valentía en nuestro país. Y quiero empezar desde un principio, para quienes no te conocen, para quienes quizá viven abajo de una piedra y nunca han visto tu trabajo. ¿Por qué Narcopolíticos y cuáles son tus objetivos de la labor que haces, en el cual expones tu vida, ¿no? Uh-huh. Pues mira, yo empecé primero investigando temas de corrupción. O sea, trabajé en Mexicanos contra la Corrupción 3 años y medio. Yo estaba en la universidad un día y vi que publicaron la investigación de la estafa maestra. Uh-huh. Y a mí se me hizo súper cabrona la investigación. Sí, ¿no? es que... O sea, cómo utilizaron todo el aparato del gobierno, universidades, empresas fantasmas, para desviar miles de millones de pesos. ¿Qué hay que decirlo? Andrés Manuel se dedicó a difamar Mexicanos contra la Corrupción, pero el trabajo que hacía Mexicanos contra la Corrupción era de primera. Es más, gracias a Mexicanos contra la Corrupción, Andrés Manuel fue presidente. Tenía 2 de las balas más poderosas gracias a esa organización. Una era la Casa Blanca. La Casa Blanca. Que ahí estaba Rafa, periodista que también está con Aristegui, que sacaron eso y luego sacaron la estafa maestra y literalmente fueron 2 de las balas más fuertes que utilizó Andrés Manuel contra Peña Nieto. Y después, sabiendo que su gobierno fue sumamente... Ya no le gustó, ¿no? Ya no le gustó y también me tocó vivir esa segunda etapa. Yo todavía entré en el gobierno de Peña Nieto, pero yo dije, oye, el mayor problema de nuestro país es la corrupción porque impacta a todos los demás. Sí. O sea, falta de salud, falta de educación, inseguridad, todo está corrompido. Es el peor, ¿no?, delito. Y hay países que lo tienen penalizado con pena de muerte, y yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte bajo ninguna circunstancia, pero sí creo que la corrupción debería ser el delito más penado en nuestro país. Sí, y un poco bajo esa lógica de que era el origen de todos los males, es que empecé investigando corrupción. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo nunca voy a investigar crimen organizado, ¿no? Incluso mis papás se preocupaban de repente y les decía, tranquilo, en realidad lo peligroso es crimen organizado, pero yo no me meto con esos temas, ni me meteré nunca. Hasta que empecé a investigar, y esa fue mi inauguración de los narcopolíticos, aunque la investigación la acabamos de hacer pública una parte apenas, pero el caso de Adrián de la Garza. O sea, Adrián de la Garza. Un mega narcopolítico, hay que decir. Con una biografía además que te ayuda a entender de dónde vienen estas personas. Su papá fue procurador durante la Guerra Sucia en Nuevo León.
un periodo donde desaparecieron a muchísimos Muchísima opositores, ¿no? Adrián fue procurador durante la guerra contra los Zetas, el periodo más violento que ha vivido Nuevo León. Y México, pero Nuevo León particularmente, ¿no? Sí, y una etapa además de terror, ¿no? O sea, donde realmente los decapitados, los colgados estaban presentes en una de las 3 ciudades más importantes del país todos los días, ¿no? Y bueno, yo antes investigaba su corrupción, hay que decirlo, yo fui funcionario público en Monterrey un ratito. Investigué temas de corrupción, pero ya después, por pura labor periodística, empecé a llegar a los casos de las personas que torturó Adrián de la Garza y su fiscalía. 240 personas que fueron reconocidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fueron torturadas durante ese periodo. Cuando él era el procurador. Un periodo además en el que vino el visitador de derechos humanos de la ONU, Juan Méndez, hizo un reporte sobre su visita a México y dijo que lamentaba que el único lugar donde no le dejaron revisar si existía tortura o no fue Nuevo León, a pesar de todas las acusaciones que existían, ¿no? Entonces, ese fue el primero. Pero bueno, luego nos metimos al que yo creí en su momento, y lo platicamos acá también, que era el mayor problema que estaba viviendo la justicia en nuestro país, que era la elección judicial. Primero intentamos pararla. O sea, teníamos amparos, teníamos suspensiones, teníamos una suspensión en Querétaro para que no pudieran implementar esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque es la destitución masiva de jueces más grande de la que se tenga registro en la historia. Son 7,539 jueces que están siendo removidos en un periodo de 3 años. No logramos pararla porque aunque había sentencias, por ejemplo, ahorita hablamos de mi desacato de una sentencia, pero los primeros que empezaron a desacatar sentencias fue el mismo gobierno, claro, ¿no? Había sentencias que impedían que esta elección siguiera adelante y aún así la hicieron. Y ahí fue cuando vino el segundo riesgo. Ya iban a quitar a los jueces, pero ¿a quién iban a poner en su lugar? Había más de 12,000 aspirantes a jueces en todo el país y tuvieron un mes para revisarlos, personas improvisadas que no tenían ningún método para hacerlo. Que ni había la manera de revisar esa cantidad de expedientes, o sea, de esa cantidad de perfiles en un mes. No, era físicamente imposible. No, sí, humanamente imposible, con recursos inexistentes para ellos para investigar, sin una mínima idea de por dónde empezar. Y nosotros dijimos, se van a colar aliados de narcotraficantes, abusadores sexuales, criminales puros y duros. Y empezamos a documentar primero los casos de los candidatos riesgosos. Ahí sacamos para mí el más grave de todos, y el que todavía me hace sentir cosas, es el del fiscal del terror de Zitácuaro, Michoacán, Francisco Herrera Franco. Tiene 3 acusaciones. Una, tenemos un audio donde lo escuchamos pactando con un líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán para disminuirle la pena a un integrante de un cártel. El segundo es que una comunidad indígena, en una reunión con las autoridades, se paró y dijo, ahí está el fiscal del terror, nosotros no estamos dispuestos a negociar en esta mesa porque él vino a extorsionar a mi pueblo para obligarnos a unirnos a la familia michoacana. Y la tercera cosa es que él fue el que mandó a matar a 2 periodistas del medio Monitor Michoacán. Uno de ellos, aparte este caso donde Armando Linares, le acababan de matar a su compañero afuera del noticiero, y a pesar de eso él grabó un live en Facebook donde pues dijo, el siguiente que sí soy yo. Y eso conmovió a todo México, pero México no movió ninguna mano para protegerlo, ¿no? Entonces, entre los candidatos riesgosos, pues estaba el de la abogada del Chapo también, que es que últimamente que aparte, ha sonado. Paréntesis, se sabía que especialmente en lo penal, porque el narcotráfico en México, y corrígeme si estoy mal, pero el narcotráfico en México ya dejó de pelear por territorio, físicamente. Ya lo que hacen ahorita es que tienen puestos dentro del gobierno. Claro. Entonces ya no es un tema de gobierno contra narco, ya es un tema de narco metido dentro del gobierno, claro, que hace más complicada toda la situación. Y es que ya llegó un grado indisoluble ambas cosas. O sea, por ejemplo, en Michoacán, la lucha por el territorio, la guerra por el territorio, está aparejada con la competencia electoral. Claro. Son 2 caras de una misma moneda, ¿no?
Y como bien dices, el narco lo que hace para ampliar su poder, pues es penetrar su control institucional. Y también hay ahí, por ejemplo, en las prisiones, ¿no? A veces no es si un cártel tiene influencia en una prisión, es más bien cuál es el cártel que está controlando ahorita y cuál es la estrategia del otro cártel para corromper a las mismas autoridades y quitarles el control. O sea, esa disputa existe permanentemente. Pero esa ya tampoco la tienes tanto porque ya son jueces y magistrados que están puestos ahí por el propio cartel, que su lealtad está ahí, no es quien me llega el precio, es a quien ya pertenezco desde antes de llegar a este puesto. Claro, que ahí, por ejemplo, es algo que nosotros nunca logramos comprobar en el caso del abogado del Chapo. Lo que tenemos comprobado, y ahorita te mando el documento, pero es que de puño y letra, Joaquín Guzmán Loera la autorizó como su abogada en varios amparos y también en su causa penal antes de ser extraditado a Estados Unidos. Los otros abogados, de los que intento no hablar mucho, porque son abogados que indirectamente me han mandado amenazas, pero son parte de la organización criminal, ¿no? Entonces, ella, yo no sé si es una de las abogadas que forma parte de la organización o no, pero lo que dijimos es, oye, si ya trabajó para el capo de capos por muchos años en México, lo conoció, al grado de que lo visitaba en prisión, acompañó a su esposa a Estados Unidos. Ella misma salió en un documental que se llama Los narcoabogados del crimen organizado en México y Colombia. O sea, dijo, a mí díganme narcoabogada, denme mis 5 minutos de fama y yo voy a tomar el micrófono para... Sí, para... ni siquiera es que tú la difamaste. Ella solita fue la que se puso en ese lugar. Y yo nunca le he dicho narcoabogada. Yo digo, salió en el de narcoabogados, pues ella lo acepta, ¿no? Pero yo nunca le he dicho así. Pero bueno, después de que publicamos su caso, fue la primera y de las únicas veces en mi vida que he recibido estas amenazas veladas donde me dijeron, ten cuidado, estás haciendo encabronar a mucha gente. Y solicité protección del mecanismo federal a periodistas, me la negaron. ¿Te la negaron? Me la negaron, me dijeron que no estaba en riesgo, sino que tenía una percepción de riesgo. O sea, yo... ¿En riesgo hasta que te maten o qué? Pues hasta que te dejen una cabeza de un perro afuera de tu casa. Si es que te la dejan. Claro. Si es que te la dejan. Claro, sí. Porque la amenaza puede ser la primera... Sí. No, y teníamos además de ese muchos frentes abiertos que digamos, de riesgo, pero bueno, nos la negaron. Primero me la negaron a nivel federal. Años después, antes de sacar Narcopolíticos, ya me la otorgaron a nivel local en la Ciudad de México. Yo estoy muy agradecido por eso. Sé que la Ciudad de México te cuida bien. Sí, ahí sí nos cuidan bien. Sin necesidad de pedirnos que nos hayan puesto una cabeza fuera de nuestra casa o cosas por el estilo, que es lo que pide el mecanismo federal normalmente. Pero bueno, expusimos ese... A mí a mí el sexenio pasado, no cuando me amenazó el gobernador de Puebla, también fui con el mecanismo federal y me dijeron, uy, no, ese sí es bien peligroso, ten cuidado. Eso fue lo que me dijo Encinas en ese momento. No, claro que no, me la dio la Ciudad de México. Es que es lo que pasa, o sea, también tengo colegas que todos los días me están mandando su ubicación porque, oye, ya vamos a ir a buscar con madres buscadoras en la sierra, en Michoacán. Ya, por ejemplo, un gran amigo que lo han torturado, autoridades del Estado mexicano, y que a pesar de eso le han negado la protección. Al contrario, el mecanismo federal de protección lo han utilizado como un mecanismo para amedrentarlo. Entonces, cuando él fue a decir, oye, tengo estos 2 casos de alto riesgo, le revocaron sus autorizaciones en los casos porque el mecanismo filtró los datos de a quienes está defendiendo, ¿no? Entre otras cosas. Que eso por eso no podemos tener un programa de testigos protegidos en este país. Por lo mismo, porque las instituciones que tienen que cuidarte son las mismas que filtran y que están metidas con los malos. No hemos podido y lo necesitamos. Urgentemente. Muchísimo. O sea, ahora que han matado a marinos que son potenciales testigos, entre otros casos muy relevantes, deja tú esos que son los que sabemos. Los que no sabemos de personas que pudieron haber testificado que tienen muchísima información, pero que nunca lo van a hacer porque saben que nunca los van a Están muertos de miedo. ¿No? Pero bueno, expusimos esos casos y pues acabó la elección judicial, entonces se nos acabó la diversión. Y un día pues no sé, estaba pensando, ¿y ahora qué chingados hacemos? Y dije, pues
lo siguiente es exponer a los narcopolíticos. Sí, pero es el siguiente paso natural. Claro. Si estás diciendo que van a entrar narcos a ser políticos y a ser jueces y a ser autoridades, pues naturalmente el seguimiento es quiénes están haciendo bien su trabajo y quiénes no. Y es el siguiente paso natural también por toda la presión internacional que estamos viviendo, ¿no? O sea, ahí ya empezaba, ¿sabes qué? Es que empezó todo el tema de, y ya le quitaron la visa a Marina del Pilar, y a fulano de tal, y a Mengano. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Es que no necesitamos que los gringos nos den una lista. Tenemos suficiente información los mexicanos. Para nosotros tener esa lista. Para saber qué políticos trabajan con el crimen organizado, ¿no? Entonces dije, más allá de si es cierta la lista de la DEA, vamos a hacer nuestra propia lista. Para que los mexicanos sabemos cuáles son los políticos que se han vinculado con el crimen organizado. Entonces hablé con Oscar Valderas y con Luis Chaparro. Les conté la idea y me dijeron, cabrón, qué malas ideas tienes, o sea, sí, por favor, ya y estamos adentro. Consíguete un hobby. Y por cierto, estamos contigo, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, le entraron. Sí. Ahí cuando sacamos el proyecto me echaron la bolita de que era mi idea y ellos, no era su pedo, pero no, es pedo de los tres. Y bueno, arrancamos con una lista de 10 narcopolíticos de todos los partidos. O sea, en esa primera lista eran PRI, PAN, PRD, Morena, porque lo hemos dicho, MC también, lo hemos dicho, el narcoestado que existe se construyó por todos los partidos. Sí. Ha evolucionado. Existe este libro, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, pues sí existe una cuarta transformación del crimen organizado, donde penetró a los más altos niveles de la Sedena y de la Marina, y además con un esquema de financiamiento de elecciones con el huachicol fiscal para un partido nacional, con la dirigencia nacional del partido metida, con secretarios de Estado metidos, o sea, sí hubo una revolución de la penetración del crimen organizado, pero es algo que ha existido desde hace décadas y que todos los partidos son en parte responsables de eso. Entonces, pues bueno, ahí tenemos más políticos de Morena en este momento, tenemos a varios gobernadores. Pero también porque hay más políticos de Morena en general, o sea, es un tema estadístico meramente. No puedes tener a más de MC, por ejemplo, cuando MC no tiene el poder que tiene Morena, o de otro, o del PRI o del PAN. Es un tema, a ver, y lo que sí quiero hacer mucho énfasis aquí es, de pronto pareciera que es ellos contra ustedes, cuando ni siquiera es y debería ser así, porque el enemigo principal, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch, para poder hacer su chamba y hacerla bien, es el tener metido a narcos dentro del Estado de Derecho. Claro. Es que yo no me puedo imaginar a la presidenta de este país. O sea, yo creo que ella es la primera que menta madres en que no tiene control de la mitad de su gente porque le responden a la delincuencia organizada, y Harfuch, lo mismo, está sacando a su gente uniformada a matarse, literalmente, lo vimos ahorita con el asesinato del Mencho, a matarse a los uniformados para que después lleguen, sean procesados y adivina qué, este güey es de este cartel y yo, juez, soy de este cartel, entonces este güey va para afuera. No se le vincula. Sí, a ver, nosotros, tú lo sabes, somos cero indulgentes con la presidenta o con quien sea, pero yo reconozco que ella enfrenta dos problemas muy difíciles. Uno es cómo mantener la gobernabilidad del país mientras mantienes calmados a los gringos, porque ese fue el dilema al que se enfrentó con el asesinato del Mencho. Es, pierdo gobernabilidad, desato un monstruo al interior de mi país. ¿Y por qué? Porque desde afuera me están diciendo que van a intervenir o van a hacer tal o cual si no les doy algo que los deje un poco tranquilos. O sea, yo reconozco que ella se enfrentó a ese dilema, ¿no? A mí me parece mal cómo se hizo toda la estrategia, no del día, sino de largo plazo. Tenía que desmantelarse el cártel Jalisco antes de eliminar su cabeza. No lo puedes atacar cuando está en el apogeo de su poder, con la capacidad de detonar una reacción terrorista. Pero ¿no crees que Omar tiene más bien una estrategia para eso? Me cuesta mucho pensar que Harfuch, siendo el policía que es, y teniendo el conocimiento que tiene sobre delincuencia organizada, le haya entrado, es el mismo cartel que lo trató de matar a él. O sea, no se inventó ese día que ahora quiere matar a Mencho, ¿no? Es una estrategia que lleva trayendo mucho tiempo. Yo creo que sí hay algunas cosas que nos dicen que ahorita están iniciando el camino para desmantelar a ese cártel.
gran parte de eso viene de Estados Unidos también. Y va a estar muy difícil, es el cartel con más poder ahorita en México. No, o sea, tú ves las listas de OFAC, justo las hemos estado analizando, que son estos sancionados por el Tesoro de Estados Unidos por colaborar con cárteles. Y en este último año listaron a 50 personas, cuando en años anteriores eran 4, 2, es decir, sí hay un intento por desmantelar la estructura económica del cártel, al menos desde Estados Unidos. Lo único que decía de ese punto es, todavía estaba en el apogeo del poder el cártel, y ahí es cuando lo descabezas, en lugar de debilitarlo, que hubiera cuando sido... todavía no... Que eso, ¿por qué lo adelantas? Pues porque tienes a Estados Unidos respirándote en el cuello, que quiere un resultado como ese, ¿no? A Estados Unidos y a tu propia gente también, porque también a los mexicanos hay que... O sea, entiendo el interés que tiene las autoridades en cuanto a la relación, ¿no?, bilateral con Estados Unidos, pero también México no aguanta, o quiero pensar que no aguanta, otra persona líder de un cartel como fue el Mayo Zambada, que no tocó la cárcel en 40, 50, 60 años una sola vez. O sea, esos niveles de impunidad, el que tú seas una autoridad en este país y no puedas detener al Mencho, el que hace 5 años tuvieras al Chapito y lo tuvieras que soltar. Claro. O sea, eso también son cosas que afectan internamente. Sí, pero mira, acabo de estar en Culiacán. Fue una experiencia muy agridulce porque yo no conocía el malecón de Culiacán y es precioso. Es precioso, pero precioso. Súper tranquilo, ves a los niños, los pájaros, el río, un loquito bailando, o sea, de verdad es muy bonito y transmite mucha calma ese río. Fuimos a comer un aguachile, íbamos a cruzar el río de regreso, ya no lo podíamos cruzar porque habían matado a alguien. Y estaban recogiendo los casquillos, ¿no? Entonces, pues obviamente a nosotros que no estamos tan acostumbrados a esos asesinatos aquí a 10 metros todos los días, pues sí nos entró el instinto de supervivencia y de vámonos, ¿no? Pero lo que voy es, la gente también sufre los descabezamientos de los cárteles, o sea, también sufre las consecuencias de una mala estrategia. Pero digo, no se trata de eso, o sea, creo que tiene lados buenos y malos lo que sucedió. Tiene puntos positivos, tiene críticas, pero el tema es que bajo este contexto de presión internacional, donde México se ve empujado y obligado a dar resultados en contra de los cárteles, y donde también hay un secretario de seguridad que parece saber cómo hacerlo, y que han dado algunos resultados, es que yo quisiera verlos con más distancia, claro, para poder evaluar esta política, porque también Genaro García Luna parecía estar dando muy buenos resultados, sí, de repente, y en lo que resultó, no estoy diciendo que sea lo mismo, no se puede comparar bajo ninguna circunstancia. Pero quisiera más distancia para evaluar eso, pero bueno, en este contexto donde toda la presión está sobre vamos a desmantelar los cárteles, los vamos a convertir en organizaciones terroristas, eso activa para el aparato de seguridad estadounidense y de investigaciones todas las herramientas que tienen disponibles sin siquiera tener que pedir control judicial. Pues ahí dijimos, ¿sabes qué? Qué bueno, pero hay algo que no se están atreviendo a tocar, que es este otro punto que decías, que es pues los políticos que están ahí adentro, ¿no? Y yo también reconozco ese como un segundo dilema que tiene la presidenta, que es, oye, por un lado, me está generando un desmadre tener a Adán Augusto en el Senado, y al como hijo del expresidente Andy Beltrán, que está también robándose todo y más. Y a todos estos narcazos adentro, y que evidentemente le generan problemas de gobernabilidad, y al mismo tiempo, si fuera en contra de ellos, se armaría un desequilibrio al interior de su partido, que quién sabe si ella podría seguir gobernando, por ejemplo, con apoyo parlamentario, claro, ¿no? A lo mejor una de esas cosas le quita el apoyo de una cuarta parte de la bancada. Entonces, reconozco ese dilema también, nada más que nuestra función como ciudadanos es decir, oye, y como periodistas, ¿no? El origen de todos estos cárteles es que fueron nutridos, apoyados, crecidos por los narcopolíticos. Claro. Y si no tocas el problema de la narcopolítica, ahorita puedes terminar con el Mencho. Pero en 5 años, un gobernador va a haber hecho que uno de los jefes de plaza fuera el jefe de jefes ahí, que le permitiera expandir su control territorial, y tienes un siguiente cártel regional o nacional, incluso como lo fue el cártel Jalisco, ¿no? Entonces... Ahora es un tema prioritario, ¿no sientes? A ver, no sé si prioritario, pero lo hemos visto un poco, lo hemos visto con
todo el tema de Operación Enjambre en el Estado de México, lo hemos visto con la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, que aparte también era del mismo partido que la presidenta y del secretario de Seguridad. De alguna u otra manera creo que hay conciencia, ¿cuál es tu percepción? Hay conciencia de esta realidad y hay conciencia de que no se pueden cumplir los objetivos de propios de la campaña y de la presidencia de Claudia para llegar a ellos si tiene estos narcopolíticos en ese lugar. Nada más está cabrón porque, como dices tú, tiene que haber una estrategia integral y no puedes nada más llegar a cortar cabezas, porque si no se te sale todo de control. Mira, mi impresión es que si bien cosas como Operación Enjambre se tienen que hacer, y qué bueno que al menos para eso sí se pone de lado la visión partidista por poner por encima una visión de Estado, han sido casos que políticamente son manejables al interior de sus equilibrios de los partidos. O sea, un alcalde municipal de un municipio pequeño como los de Operación Enjambre, incluso un municipio mediano como Tequila, pues no te desequilibra tu partido. No son personajes que tengan el poder de las, digamos, diferentes tribus que existen en Morena que te puedan generar un problema al interior de tu partido. Claro. A Diego Navarro, el alcalde de Tequila, se dice, y hay muchas fotografías en campaña, de que lo apoyó Carlos Lomelí, el senador de Morena de Jalisco. Carlos Lomelí ha sido detenido, no recuerdo si 2 o 3 ocasiones por autoridades de Estados Unidos por colaborar con diferentes cárteles. Prestó apoyo financiero y además proporcionó precursores químicos al cártel de Colima, al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa. Y eso está documentado en investigaciones judiciales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de esta intolerancia a los vínculos criminales, pues bueno, para mí Carlos Lomelí es un ejemplo clarísimo de un político de Morena que trabajó con un cártel. No solo no lo han excluido, no solo lo han mantenido ahí en su círculo, sino que incluso lo han premiado. Después de que fue el escándalo del huachicol fiscal, lo hicieron presidente de la Comisión de la Marina en el Senado de la República, ¿no? Entonces, a ver, llevan 1 año y cacho de gobierno. Bueno, el propio de Andrés La Garza, ¿no? Ahora es presidente municipal en Monterrey. Sí, claro. O sea, no importa que tenga todas las torturas, todos los vínculos, todo lo que ha hecho con la propia fiscalía, ¿no? Fiscalía que aparte... Y tiene investigaciones, deja tú, si no quieres confiar en las autoridades mexicanas, tiene investigaciones en España que lo vinculan con el Mono Muñoz, el principal operador financiero de los Zetas. Tiene cables de inteligencia en Estados Unidos que también muestran cómo recibió su apoyo económico. También Adrián de la Garza ha sido vinculado con el cártel del Noreste por autoridades de Estados Unidos. Y ese es un problema de gobernabilidad a largo plazo. Y es donde yo sí creo que las cosas se pueden hacer diferentes. Porque, por ejemplo, la forma de hacer política actualmente de Morena pues es apoyarse en su propio grupo. Es una visión bastante sectaria, digamos, construida desde antes, desde Andrés Manuel, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, oye, yo genuinamente creo que sí debe haber políticos en todos los partidos que estarían dispuestos a respaldar a la presidenta, a emprender acciones contra narcopolíticos de varios partidos. Y creo que ahí es donde cambia la cosa. O sea, ya no se trata de que la presidenta sustente su poder en su partido político, que además es lo que sustenta su poder, pero es lo que la ata también, ¿no? Porque pues hay muchas personas ahí que le exigen que les respete puestos, posiciones y demás. La alianza debería ser más amplia con todos los mexicanos que estén dispuestos a acabar con ese narcoestado. Yo sí creo que el día en que vamos a acabar con este problema es cuando realmente tengamos a políticos con alturas de miras que digan, ¿sabes qué? No más allá de los colores, esto no es un tema partidista, es un tema de Estado. Y vamos a hacer un maxi juicio. Vamos a enjuiciar a todos los políticos de todos los colores vinculados con el crimen organizado. Ahora, Miguel, irónicamente, tuvimos también las elecciones estas últimas elecciones, 24, ¿cierto? Uh-huh. Que fueron elecciones que han sido de las más sangrientas. Sí. Entonces, también ahí, ¿cuál es tu lectura? Porque mi lectura de pronto es que yo lo vivo mucho de este tamaño con los custodios, ¿no? Claro. Yo que trabajo en sistema penitenciario, los custodios ganan 3 pesos, son
un custodio por cada 300 personas privadas de la libertad, cuando el estándar internacional te dice que tiene que ser un custodio por cada 10 personas privadas de la libertad. No tienen las capacitaciones, no tienen el sueldo digno, no tienen el uniforme, no tienen nada. Y luego, los avientas con personas que les dicen, brother, aquí hay 20,000 varos, ¿me vas a dejar operar desde aquí adentro? O adivina que te voy a mandar a tu familia. Entonces pareciera que sí somos más los buenos y que queremos llegar a estos puestos, ¿no? Donde podamos hacer cambios, pero los están matando. Los están matando por tener vínculos con la delincuencia organizada, los están matando por no tener vínculos con la delincuencia organizada. Entonces, ahí también, ¿dónde está la línea para ti entre gente que activamente está teniendo vínculos con la delincuencia organizada y también la gente que lo que quiere es sobrevivir? Claro. Mira, a ver, por un lado, se pueden hacer cosas en contra de estos problemas que no se están haciendo. Y que, por ejemplo, ahorita en la reforma electoral era el momento donde lo tenían que hacer. Voy a hablar de 2, 3. Una, hay muchos candidatos que los matan en el camino y no existe un mecanismo de protección institucionalizado para esos candidatos. Alguna vez hablé con Brian Levarón y yo trabajaba en temas legislativos en ese momento. Hicimos una ley de un mecanismo para protección para personas candidatas y sus equipos, ¿no? Eso sigue sin existir, está en un acuerdillo ahí del INE que no tiene recursos, que no tiene forma de operar realmente, ¿no? Entonces, eso es para que puedan llegar al puesto. Se podría incluir en reformas electorales. El Estado tiene recursos para hacer eso, no lo ha hecho. El segundo es un mecanismo de protección para personas que enfrentan riesgos una vez electas, claro, ¿no? El caso tal vez más evidente es el de Carlos Manzo, donde una vez que llega se empieza a enfrentar al crimen organizado, digo, sin santificarlo y haciendo de lado muchas cosas, pero era una persona que claramente estaba enfrentando un grupo criminal. Él tenía protección, sí tenía protección, él además tenía todo un movimiento, o sea, tenía quien lo arropara. Pero hay muchos alcaldes que quisieran hacer eso y que no tienen, bueno, ni una escolta con una pistola corta, ¿no? Entonces debería haber una política del Estado mexicano para que cuando los alcaldes lleguen a su puesto no te los maten, no te los amedrenten o no te los capturen. Yo he escuchado también anécdotas de fuente directa de alcaldes en Jalisco que en cuanto llegan se sientan con ellos los del grupo criminal y les dicen, aquí hay 2 currículums para secretario de seguridad, ¿cuál quieres? Y escogen el A, pero les dan el B. Sí. No, o sea, evidentemente existe ese riesgo. Y el otro, muy importante, es que se invaliden las elecciones donde interviene el crimen organizado y donde matan candidatos. O sea, no puede ser que realmente tenemos cientos de funcionarios electos que llegaron gracias a que mataron a su competencia o que la levantaron y que nuestra legislación no está equipada para eso, ¿no? Entonces, también hay soluciones institucionales que ahí sí, yo diría, está la mayor omisión de este gobierno, que en realidad hasta ahora no ha mostrado un plan para atender la narcopolítica. ¿Por qué crees que sea? ¿Por qué crees que hasta ahorita esté siendo tan complicado? Por ejemplo, dices tú, destituyeron al presidente municipal de Tequila, pero no es suficiente. Y sabemos, ¿no? Hay personajes, acabas de mencionar a Adán Augusto, hay gobernadores y gobernadoras que están al frente de sus estados que ya sabemos que tienen investigaciones, etcétera. ¿Por qué no se está atendiendo? Porque no creo que Claudia, no, yo tengo una buena percepción de la presidenta, claro. Yo tengo una percepción de que la presidenta detesta los temas de corrupción, la está pasando muy mal con unos temas que tienen que ver con narcopolítica y demás. ¿Dónde está la complejidad para ellos de atender los casos? Mira, y otra vez, sin necesariamente volverlo un tema personal de ella. Yo creo que toda la clase política está acostumbrada a la tolerancia a narcopolíticos. Sí. A ver, te digo, yo estuve en el Congreso también. A mí me tocó comer con un diputado que meses después, porque lo investigué, me di cuenta que volaba aviones con cocaína y que estaba acusado de matar personas. Y eso es en todos los partidos. Entonces, yo creo que no me gustan las explicaciones culturales, pero sí creo que la cultura política ha acostumbrado a gente de todos los colores y de todos los niveles y de todas las capacidades a decir, esto es algo
normal. Y ¿no? también hemos normalizado la violencia, Claro. y eso hace que entonces, bueno, ok, recibe $500,000 del cartel X, bueno, eso no está tan grave porque esto Claro. sí está grave, ¿no? O sea, cada vez hemos tenido que irnos a cosas peores, dejando al lado muchas cosas malas que no Claro. están bien, que son corrupción, que tienen que ver con el vínculo del Estado con el narcotráfico, pero hay tantos recursos que podemos tener. Si hoy fuéramos muy estrictos de quién está en su chamba haciendo las cosas 100% desde la ética y desde la legalidad. Sí, nos quedamos casi sinceros, ¿no? Sí. O sea, esa es mi sensación, o no sé. Por eso yo digo, ya ni siquiera nos interesan los temas de corrupción, porque ya sabemos que casi todos los políticos están involucrados en temas de corrupción, pero donde sí tenemos que pintar una línea es con que no se involucren narcos. Con el crimen organizado, ¿no? A ver, platícame un poco de este caso, ahorita, Miguel, de esta pues abogada, que aparte, bueno, ella es jueza, pero ella solita salió a decir que ella era una narcoabogada. Claro. No es que tú le hayas dicho narcoabogada, ella solita hizo era un documental. Sí, es un ¿no? documental de la DW, donde seguramente pues, es un medio muy ético internacional, le dijo, oye, se va a llamar Los narcoabogados del crimen organizado. En México y Colombia, de subtítulo le vamos a poner Los abogados del diablo. ¿Quieres participar? Y ella dijo, claro, sí. Encantada. Y ahí pues te digo, habla del Chapo como una persona profundamente ignorante, incapaz de haber cometido todos los delitos de los que se le acusa, incapaz de controlar una estructura como el cártel de Sinaloa, que pues está en prisión porque Estados Unidos hizo un show mediático para satisfacer a Donald Trump, ¿no? Eso es lo que ella dice en ese documental. Sí, que por eso tuvo la fuerza de escaparse de penales federales 2 veces, porque no tiene la capacidad de nada de eso, ¿no? Claro, no, y además no solo abogada del Chapo, ¿no? Esto lo convierte también en vocera del Chapo. Claro. Pues lo está saliendo a defender a medios. Luego encontramos algunas publicaciones de ella en Facebook donde comparte alguno de estos retratos que se hacen en los juicios en Estados Unidos, que no hay fotos, y ella sale sentada al lado de Emma Coronel, la esposa del Chapo. En fin, nos queda muy claro que forma parte de un equipo, pues te digo, ya ni siquiera jurídico, también vocera del Chapo, ¿no? Ahora voy a jugar a la abogada del diablo un poquito, Miguel. Todos tenemos derecho a una defensa, ¿no? Yo soy la primera persona que vaya, luego la gente dice, es que sabes que defiende criminales, no defiendo criminales, pero sí creo en el debido proceso y sí creo que todo el mundo tiene derecho a una defensa, claro. Seas quien seas, si hayas hecho lo que hayas hecho, la defensa tienes derecho a tenerla. Claro. ¿Cuál es el riesgo de que una persona que haya pertenecido al primer círculo de uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional, que ella misma haya salido a decir que pertenece a ese círculo, ¿no? Que haya fotos de ella con la esposa de El Chapo Guzmán? ¿Cuál es el riesgo que ella hoy sea jueza? Mira, si nos quedamos en la mentalidad de que todo mundo tiene derecho a una defensa, ¿no? O sea, para empezar, voy por este punto. Todo mundo tiene derecho a una defensa. Aprovecho para mandarle un saludo a un profesor de Derecho Penal muy querido, Pablo Hernández Romo, que algún día me enteré que era el abogado de Pío López Obrador. Ok, wow. Todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y saqué un tuit diciendo, yo a este profesor lo admiro mucho y solo tengo 2 cosas que decir de él. 1, es brillante, y 2, todo mundo sabemos que le encanta defender delincuentes. Y ya, bueno, luego se rió de eso y demás, pero para mí es una persona brillante que además utiliza un conocimiento constitucional en casos donde incluso defiende a criminales de alto nivel, intentar mejorar el sistema jurídico mexicano. Es que eso es lo que tienen que hacer los abogados. Tumbas las leyes que no sirven, claro. O sea, va a liberar a alguien, sí. Pero oye, es que el problema no lo generó el abogado, lo generaron los legisladores que legislan con las patas, ¿no? Como decía Muñoz Ledo. Sí, el problema es que ese argumento
tiene mucha fragilidad cuando el sistema es corrupto. Claro. Y entonces no es nada más un tema de salir a defender, porque claro que uno de estos abogados le dan la madre, que gana aparte millones de pesos, le dan la madre a un abogado defensor de oficio, No, totalmente. que tiene 5 casos al día que atender y que no le da tiempo ni de leer los hechos, ¿no? Claro. O sea, es que es increíble. Entonces, no es nada más un tema, pero yo estoy de acuerdo contigo. En la base es que tengan los mejores abogados. Y eso está bien, ¿no? Sí. O sea, no hay ningún problema con eso aquí, los abogados penalistas que estén viendo. No se trata de estigmatizar al abogado penalista. Sí. Pero más allá, porque luego salen, no, es que el código de ética de los abogados dice en su artículo 8 que todo mundo tiene derecho a una defensa y que no puedes identificar a un abogado con su causa y demás. A ver, en México hay una realidad. Hay abogados que no solo tienen su despacho en Polanco y que no solo se dedican a hacer argumentos jurídicos y presentarlos en juicios. Muchos de los abogados penalistas, es más, te podría decir el 80% al menos incurren en una conducta ilícita que es pagar sobornos para que la cosa avance. Exactamente, si no es que más, Eso es el mínimo piso de la mayoría de abogados penalistas en Es más, y deja para que avance y a su favor. Sí, no. O sea, que no es que salgan y que conozcan el Código Penal de memoria y por eso defienden a capa y espada un caso, es porque saben lo que implica un expediente hechizo, tienen las relaciones con el Ministerio Público y con los policías de investigación para hacer expedientes falsos, ¿no? Porque eso es lo que son. Y encima tienen el varo para corrompir porque sus clientes tienen el varo para corrompir. Y incluso entre esos hay niveles, ¿no? Hay el que nada más paga para que te den información porque a veces ni la carpeta te prestan si no das dinero. Y no a veces. Siempre. Sí, siempre. Es increíble. Y luego también está, pues, tasados ya los precios de, oye, ¿cuánto me cuesta fabricar cierta cosa contra cierto perfil y demás, ¿no? Pero bueno, el tema es los abogados de narcotraficantes, sobre todo de personas que tienen, no es el Chapo Guzmán, es una empresa llamada el Cártel de Sinaloa. Y esta empresa tiene muchas personas trabajando para ellas. Hay personas que halconean, hay personas que matan, y hay personas que lavan dinero y que los defienden. Y hay que personas demás. Que están en la política, y hay personas, ¿no? Y parte de los que están en esta protección institucional de los cárteles sí son empleados del cártel. Claro. Como otros abogados del Chapo que sí son parte de la estructura criminal. Y ahorita, después de que de que extraditaron al Chapo, ahora son abogados de los chapitos, ¿no? Pero bueno, el problema con la abogada del Chapo es que nadie revisó cuál de todos estos es. No revisaron si nada más llevó unos cuantos escritos. Sabemos que no, porque además conoció al Chapo, conoció a su esposa y era su vocera. No sabemos si es una empleada del cártel, no sabemos en qué otras actividades está involucrada. Y hay abogados de estos cárteles que pues están involucrados en muchas más actividades delictivas. Repito, ninguna autoridad revisó. Oye, si existen controles de confianza para hacer el tránsito que te para en el semáforo de la esquina, ¿cómo puede ser que no exista un control de confianza ni una revisión mínima para ser jueza penal que juzga casos de los chapitos? Claro. ¿No? Es que tiene que haber ahí un tema de ética. ¿Es conflicto de interés? No, pero deja tú, que se excusara, yo no sé, seguramente, muy probablemente, le habrán llegado casos del Cártel de Sinaloa o de los Chapitos. Ella es una jueza local, no juzga crimen organizado, pero sí juzga homicidios, sí juzga robos, sí juzga otros delitos cometidos por estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, se habrá excusado. El 80% de los delitos son de foro común. Claro. O sea, por decirlo. ¿Se habrá excusado de estos casos? Yo no lo sé. Pues debería hacerlo si tuvo una relación profesional con el líder histórico de este cártel, ¿no? Y más cuando sabemos que si fuiste una abogada, si fuiste un abogado, si perteneciste de cualquier... Vaya, si un halcón no se puede salir de la empresa sin que lo maten. Claro. Si un sicario no se puede salir, tú dime que se pueda salir el abogado o la abogada que conoce hasta lo más íntimo yo lo he de dicho, la empresa. O sea, es que el riesgo ni siquiera es
necesariamente que ella sea mala, profesionista y tenga conflictos de interés. Es que una persona que trabajó con ellos, a lo mejor van a llegar al día 1 y le van a decir, tú eras nuestra empleada y sigue siendo nuestra empleada en el puesto, ¿no? Porque así funciona la delincuencia organizada. Repito, se lo dicen a los halcones. Claro. Es, güey, no, aunque estés en la cárcel, a muchos hasta dentro de la cárcel les siguen pagando a sus familias para que estos güeyes cuando salgan de prisión o estando en prisión operen para ellos. Entonces, pues bueno, más allá de un tema ético, yo creo que es de ponerle los candados institucionales para que esto no pase y que revisen a fondo a todas estas personas. Ahora, pero aún, en este caso, ¿cómo es posible, Miguel, que te hayan sentenciado? Claro. O sea, ¿cómo? Yo veo que Andrea Chávez, por decir una cosa, yo no tengo nada en contra de Andrea, ni mucho menos no la conozco. Me parece una chava aparte que tiene mucho carácter para hacer política, pero tuvo denuncias, digamos, de hacer campaña fuera de tiempos electorales, de gastarse dinero que no sabemos de dónde viene, pero pues eso se quedó ahí. Claro. ¿Por qué a ti ya estás hasta sentenciado? Mira, todo el aparato de justicia cambió y se desmoronó en gran medida con toda la reforma judicial. ¿Por qué procedió? Pues yo creo que, o sea, es uno de esos casos que ya es una consecuencia directa de los magistrados del acordeón, ¿no? O sea, 2 veces la sala del Tribunal Electoral de Chihuahua resolvió que yo no había cometido violencia política, porque yo no le dije ninguna otra palabra que las que estoy diciendo aquí. Yo nunca, y las que ella no dijo de ella misma también. Claro, yo nunca utilicé un estereotipo de género en su contra, nunca dije que fuera ni siquiera incapaz para el cargo, ¿no? O sea, simplemente es... Al contrario, debe ser muy capaz si fue la abogada de uno de los narcotraficantes. Pues ella es lo que dice, que como es tan chingona, pues por eso la contrató el Chapo, ¿no? Sí. O sea, y le creo, yo no... no, pero por supuesto. Yo no pongo en duda eso, pero el tema es que la Sala Regional de Guadalajara, que ya es el Tribunal Electoral Federal, fue la que 2 veces ordenó que se revocara esa sentencia y que sí me sancionaran, ¿no? Esa sala está compuesta por 3 magistrados que fueron electos a través de un acordeón de Morena, porque no fueron electos con el voto libre ciudadano, fueron electos con una operación de Estado, como muchos de los funcionarios judiciales que tenemos hoy en día, ¿no? Una de las magistradas, Rebeca Barrera, incluso fue abogada de una candidata de Morena en 2024, ¿no? Entonces, ¿por qué procede esto? Una, porque hay un ambiente de supresión de la libertad de expresión en México, que funciona a través de muchos mecanismos. Uno de ellos era Andrés Manuel López Obrador. Creo que era la cúspide de ese sistema para silenciar a críticos y para apalearlos por muchos años, gastando más de 30,000 millones de pesos, según Julio Scherer, que se gastaba Jesús Ramírez, ¿no? El que coordinaba toda esa estrategia. Ahora sí no lo dices tú, lo dice el asesor mismo del presidente. El exconsejero jurídico del presidente, ¿no? Sí. Entonces, digamos, este ambiente de supresión de la libertad de expresión también existe en el Tribunal Electoral desde hace tiempo. Ahí está el caso de Carla Estrella, sancionada por poner un tuit de una diputada, y entonces tienes al presidente de la Cámara de Diputados moviendo todas sus influencias para que Carla Estrella sea sancionada. Tienes el caso más reciente donde ya empiezan a sancionar a ciudadanos por conversaciones privadas de WhatsApp, ¿no? Es decir, tenemos que hablar bajito y no decir cosas incómodas porque nos pueden sancionar. Entonces, es una escalada de los ataques a la libertad de expresión. Tenemos también el país donde más periodistas tenemos en los últimos meses algunos presos políticos ya, como Raúl Mesa, que estaba en prisión en Michoacán por manifestarse después del asesinato de Carlos Manzo. Entonces yo creo que esto es, yo creo que siguen siendo ondas que repercuten del obradorismo, ¿no? O sea, porque la reforma electoral, perdón, la reforma judicial es herencia del obradorismo. Sí. Y también esta persecución de las voces críticas y este uso del aparato electoral para sancionar ciudadanos, pues yo creo que sigue siendo resonancia de ese obradorismo, ¿no? Entonces... Incluso te podría hasta apostar, conociendo a la presidenta, que
fue una carga que no necesariamente ella quiso tener, la reforma judicial, sabiendo que iba a generar esto. No, y todo el desmadre que va a generar por décadas económicos e internacionales para México, ¿no? O sea, digo ya, esto es algo tal vez demasiado técnico, pero Estados Unidos invirtió cientos, si no es que miles de millones de dólares en toda la justicia laboral con el TEMEC, y pues es algo que casi todos los jueces que habían sido preparados, capacitados por Estados Unidos, ya están fuera del puesto y llegaron unos improvisados que ni siquiera hubieran aprobado un examen para ser juez laboral, ¿no? Entonces, pues bueno, esto evidentemente es algo que le va a seguir costando a la presidenta durante todo su sexenio. Qué fuerte. Ahora, Miguel, ¿dónde está esta línea para ti? O sea, hablamos hace ratito de esta normalización de la violencia. ¿Qué implica para ti exponer uno de estos casos? Aparte, tú has expuesto a Adrián de la Garza, por ejemplo, y hoy es presidente municipal de una de las ciudades más importantes del país, ¿no? De Monterrey. Has expuesto a muchas personas que siguen en el poder y a otros que ahora te están sancionando para que pidas perdón a la abogada del Chapo Guzmán. Me parece increíble. ¿Dónde está esa línea ética que tú en Narcopolítico tienes para sacar nombres? Y también te has expuesto a tener información de narcopolíticos, pero que no has podido sacar por alguna razón. Sí, a ver. Para mí la línea es, tenemos que tener una prueba que a nosotros, que somos un equipo, digamos, una mesa de 3 periodistas, que Luis y Oscar además tienen mucha más experiencia que yo en temas de crimen organizado. No, los 3 son unos chingones. Pero, digamos, vemos si existen pruebas exhaustivas o pruebas verificables de la relación que existe entre el político y el crimen organizado, ¿no? Eso es lo primero que buscamos. Si no hay algo que sea completamente fiable, que nos demuestre que no existe otra realidad posible más que hubiera existido un vínculo entre este político y el crimen organizado, no publicamos un caso. El segundo criterio, que es un poco más ético, es, tienen que ser políticos que se hayan beneficiado de esa relación con el crimen, que la hayan utilizado a su favor, que la hayan utilizado para lastimar personas, y no pueden ser políticos que simplemente un día les llegaron con una pistola y no tuvieron la capacidad de resistir esa presión. Entonces, ahí está, por ejemplo, la normalización de la que hablamos. Y voy a hablar de los, quizás más que de los que tenemos publicados, de los casos que no hemos publicado, pero que ya iniciamos investigaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el alcalde de donde estaba el rancho Izaguirre, en Jalisco. En Jalisco. Pues bueno, en un primer momento no sabíamos si Teuchitlán, el alcalde de Teuchitlán, no sabíamos en un primer momento si él era un alcalde que pues simplemente, oye, tienes pues un pueblo, la verdad, gobiernas un pueblo, tienes una policía municipal de un pueblo y te estás enfrentando con un cártel nacional. No sabemos si ese alcalde tenía la capacidad de resistir las presiones del cártel. No estoy diciendo que no vaya a entrar a narcopolíticos, solo en ese momento que sucedió todo, no sabíamos si era un alcalde amedrentado más. Ahora al parecer han salido más pruebas que sí lo vinculan con el cártel. Y entonces incluso ya habían habido investigaciones en ese mismo rancho, ¿no? Sí. Y la silenciaron. Sí, no, incluso hay un libro que se escribió sobre esto que al parecer sí lo relaciona. Bueno, eso nos hace reconsiderar para ver si lo vamos a meter o no. Otro caso es el de los militares. Los militares son de las personas más peligrosas del país, los militares y los marinos. Está Salvador Cienfuegos, que aunque fue detenido por el gobierno de Estados Unidos... Lo soltaron tan pronto tocó tierra mexicana. Lo soltaron acá, pero además yo conozco colegas de organizaciones civiles con las que he trabajado que les congelaron cuentas bancarias por hablar del caso de Cienfuegos, ¿no? Entonces, ese fue otro que tuvimos que medir por una cuestión no ética, sino de riesgo. Y aún así dijimos, ¿sabes qué? Ya creció la página, ahora es cuando y va, ¿no? También hay otros casos, por ejemplo, que a veces dudamos si entran en la línea o no del crimen organizado. No lo hemos metido, pero yo creo que lo vamos a meter, que es el caso de Manuel Reyes Carmona, el senador de La Luz del Mundo.
yo conozco y soy y aparte, aliado incondicional de las víctimas de la luz del mundo. No, es que ese caso, ¿y cuántos? Hay senador y hay diputados también, y hay presidentes municipales de la luz del mundo. Muchísimo. O sea, ganaron ahorita varias en las elecciones. Sí, quieren hacer un partido, es que no. O sea, están cerca de conseguir un registro y demás, pero... Donde seguramente su primera propuesta va a ser legislar a favor de la pedofilia. No, claro. Seguramente. No, y el tema ahí es que, o sea, Emanuel Reyes Carmona es parte de la cúpula. Sí. Si alguien nos ve y es creyente de la luz del mundo, están perfectas sus creencias, no pasa nada. No, la gente se pone muy mal con este tema. Sí, no, el tema es no los creyentes, sino que su religión era gobernada por una secta que cometía delitos de prostitución, trata de personas, pedofilia, explotación sexual, lavado de dinero, y esa secta de esas personas es una organización criminal propia. Yo creo que sí lo es. A ver, por ley, por la definición de la ley, claro. Son 3 o más personas, punto. Claro, por ley lo es, ¿no? Pero luego tienen también su papel sistémico con el tema de los cárteles. O sea, en Michoacán hay campos de entrenamiento para personas de la luz del mundo que eran entrenadas por el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ese es otro caso que decimos, entonces también algunos abusadores sexuales van dentro de la lista no por el abuso sexual, sino porque traficar personas es crimen organizado. La trata es una delincuencia organizada, claro. Y bueno... y aparte es un tipo de delito que se vincula con la delincuencia organizada del narcotráfico, claro. Porque operan de manera paralela. Claro. ¿No? Y hay otras personas que pues, quisiéramos meterlas y no las hemos metido, o sea... porque no podemos meter a alguien, y por eso yo no digo que alguien es un narcopolítico hasta que nosotros no terminamos nuestra propia investigación. Claro. Estas comentadas de Andrés Manuel López Beltrán, que todo mundo sabe que está metidísimo, y hay muchas investigaciones que muestran sus vínculos con el huachicol. Bueno, nosotros no hemos terminado esa investigación, entonces yo no digo todavía, hasta el día que yo haya revisado todas las pruebas o que lo hizo Oscar y lo metamos a la página, hasta ese día para nosotros es un narcopolítico. Y luego están otros casos que todo indica que sí son, y que todo mundo dice que sí son, pero pues no te dan las pruebas, ¿no? Ahí está el hijo, por ejemplo, de Alfonso Durazo, que tiene varias fotografías con los marinos involucrados en esta trama del huachicol fiscal, pero pues bueno, la verdad es que hasta ahora no hemos podido comprobarlo. El día que lo comprobemos ahí estará, ¿no? Pero sí, sin duda es un trabajo que tiene estas dos líneas éticas. Por un lado, por ejemplo, otro problema ético muy fuerte es que utilizamos muchos documentos de inteligencia de la Sedena. Y es como, ¿quiénes son? O sea, ¿qué trabajo realmente realizó la Sedena para llevar a cabo para decir? Pero eso también es muy interesante porque la Sedena tiene estos mapas de los estados de la República donde señala todos los alcaldes que presuntamente están vinculados con los cárteles. Y te das cuenta que la mitad de los alcaldes de Morelos, por ejemplo, están vinculados con diferentes cárteles, ¿no? De Michoacán, bueno, pues casi todos. Pero ahí, digo, yo le echaría la bolita ética a la Sedena. ¿Cómo el aparato estatal mexicano tiene esta inteligencia sobre lo que está sucediendo? ¿Cómo tenían inteligencia, por ejemplo, de que Américo Villarreal estaba recibiendo dinero del huachicol y no hacen nada y dejan que esas personas lleguen al poder? ¿Dónde está la ética, ¿no? Entonces... Y los que sí están haciendo los están demandando. Claro. Entonces, pues bueno. Es que también ahí yo creo que Sedena, porque a veces, yo creo que si algo en México no cuadra es el papel con la foto. Entonces, o la realidad con la foto. Y la foto, que son las leyes, son maravillosas en este país. O sea, este país es el país de las políticas públicas. El peor es la implementación de las mismas. Yo te lo diría, el problema principal del sistema de justicia penal, cuando hablamos del debido proceso, es que tú no puedes mantener el debido proceso en cómo se llevan a cabo las detenciones, cómo se llevan a cabo las investigaciones, cómo se lleva a cabo todo. Y tienes que a huevo modificar por medio de corrupción el debido proceso para hacer justicia. Pero el problema es que esa justicia cae en el criterio de cada quien. Entonces, tanto la Marina como Sedena, como la propia Guardia Nacional y en su momento la Policía Federal, tenían que operar de tal manera, donde sabían que las cosas que se operan de tal manera, pero no machean con la parte legal. Claro. Entonces, desde ahí estamos jodidos. Desde ahí ya tienes unas fiscalías que están hechas para acomodar los expedientes a como venga la pedrada. Y eso está cabrón, porque
dices tú, ¿por qué fregados tienen estos mapas donde tienen a todos estos presidentes municipales y alcaldes que están vinculados con la delincuencia organizada, pero saben que no pueden hacer nada porque la estrategia va más allá? La estrategia conlleva negociación entre los buenos y los malos. La estrategia conlleva el decir, mato al mencho, ¿y qué va a pasar? Y entonces, ¿cuándo es un buen momento para matar al mencho? No es nada más ya sé dónde está y ya lo puedo matar. No es una película de buenos contra malos. Claro. Pero en México seguimos jugando, tanto en el discurso como en las leyes, a que es malos contra buenos. Uh-huh. Y entonces, todos los grises en medio valen madres, güey. Mira, nosotros justo al menos intentamos que cuando metamos a alguien a la lista de narcopolíticos esté en el lado claramente... de los malos. Negro, ¿no? Voy a hablar de un alcalde que sí, bajo cierta perspectiva podría ser un narcopolítico, porque no lo metemos ni creo que lo vayamos a meter, que es Mauricio Fernández, ¿no? El exalcalde de San Pedro Garza García. Sí. Y él aceptó públicamente. Yo me senté con el cártel de Sinaloa a negociar que le íbamos a dar seguridad a San Pedro y que los Zetas no iban a entrar aquí. Y fue lo que hizo. Salió con un cártel para intentar que eso no sucediera. Hay quien dice que Carlos Manzo también utilizó alguna alianza con los cárteles para poder combatir a los otros, ¿no? Pero es que eso es lo que hacen. Es que ahí es donde te digo que no machea. Claro. Eso es lo que hacen para poder sobrevivir. Sí, sí. Alguna vez yo entrevisté, y aparte me acuerdo porque ese día fue la comida de los 300 de líderes mexicanos, y el día que salió mi columna y me sentaron en la mesa con Manelich, con Renato Sales Heredia, o sea, en la era de Peña, que aparte esos güeyes que son mis amigos y los quiero mucho, tenían mucho poder en ese momento en materia de seguridad, y me decían, tu columna. Yo le decía, díganme que si no. O sea, estaban mentando madres porque mi columna era de una policía federal, de Guerrero, Acapulco particularmente, ¿no? Que se había enamorado de un líder del cartel ahí de los SIDA en Acapulco. Y yo la entrevisté y ella me decía, es que no entiendo dónde me equivoqué. A mí mi comandante me sentó con este grupo y me dijo, ¿te alineas a estos cabrones? Ellos son los que nos daban para la gasolina de las patrullas. Ellos eran los que nos daban armas que no estuvieran oxidadas. Ellos eran los que nos daban chalecos antibalas que funcionaran. Y nos daban presupuesto para poder operar y para poder hacer la chamba y cuidar a la ciudadanía. Si igual teníamos que ir contra un cartel, no podemos ir contra dos carteles, güey, nos terminan matando a nosotros, ¿no? Wow. Pero claro, el momento que... ¿no? Y ella te cuenta todos los eventos donde estuvo con estos grupos y de repente se enamoró de uno de los güeyes y vámonos a la cárcel por narcotráfico, ¿no? Entiendo que es así, pero sí, o sea, esa es la realidad de nuestro país, muy desafortunada. Pero esa es la realidad. Tú mismo estás diciendo, hay casos que no podemos, ¿no? Ver, o sea, asignar o señalar más bien, porque son personas que están ante la vulnerabilidad del propio sistema y su vida corre peligro, si no, por lo menos se hacen de la vista gorda. Claro. O sea, ya estamos viendo a narcopolíticos que neta casi deciden pertenecer a la delincuencia organizada. Justicieros, ¿no? Una cosa así. Sí. Pues mira. Está cabrón. A ver, definitivamente no podemos ser reduccionistas. Vivimos una realidad muy compleja. Yo estoy seguro que incluso los malos se han enfrentado a situaciones que los han puesto contra la pared. Sí. ¿No? Y muchos de esos no lo hacen por maldad, ¿no? Pero también es el tema a veces de la banalidad del mal. Claro. Porque ahorita que estabas platicando este caso de esta policía que se enamoró de un narco, y que a lo mejor pues lo hizo como cualquier persona que se enamora de, oye, te empiezan a picar las costillas en la chamba y te enamoras, ya sabes. Pero justo le pasó eso. Uno de los violentadores de Rosalinda Ábalos, que es un caso que llevamos de esta mujer policía de San Luis Potosí que estaba, que encontró a algunos de sus compañeros en una camioneta robada, y entonces los reportó, y cuando los reportó la empezaron a amenazar que iban a matar a sus hijos, y al final le mataron a 2 de 3 hijos, sus compañeros de la fiscalía, y no recuerdo exactamente cómo es, pero una de las personas señaladas en su carpeta de investigación
es una policía que se enamoró de uno de los líderes del cártel Jalisco. Al interior, ni siquiera lo sentó su jefe. Lo tenían en una celda y empezaron a platicar ahí lado a lado de la selva y luego se empezaron a dar sus besos, ¿no? Pero esta mujer al final protegió a este narcotraficante y fue parte de toda esta estructura que Rosalinda es una joya en un millón. Es una de las únicas personas que dentro de una fiscalía como la de San Luis Potosí, que trabaja con los cárteles, ahorita con el cártel Jalisco, no sé si en este momento con otros, pero que seguramente viven muchas de estas situaciones, donde me tiró un paro fulanito de tal del cártel Jalisco porque me avisó que me iban a matar acá. O echamos una chela para tal cosa, ¿sabes? O sea, como cosas muy humanas. Pero justo ahí es donde creo que tenemos que recuperar ciertas líneas éticas. O sea, cuando la realidad es tan borrosa, no es por creer en alguna cultura de la cancelación ni nada, pero creo que tenemos que recuperar líneas éticas. No, es que tenemos que hablar de la cultura de la legalidad. Tenemos que por lo menos hablar de cómo vamos a regresar al poder encaminarnos a la cultura de la legalidad, porque lo que estamos hablando, Miguel, en este capítulo es cómo la cultura de la legalidad incluso se te ha rebasado a ti como investigador de narcopolíticos en que tengas que, de alguna manera, escoger dentro de tu protocolo cuáles narcos políticos priorizas para exhibir, porque no son tres. Y hay estudios sociológicos de cómo opera esto con la corrupción, ¿no? O sea, de cómo primero la racionalizas, es decir, le encuentras un sentido a que exista, luego la justificas, es decir, no solo tiene un sentido, sino que aporta algo positivo y luego ya la normalizas y, bueno, la vives en tu día a día, ¿no? Pero cuando decías, oye, ¿por qué los políticos mexicanos no están haciendo algo contra la narcopolítica? ¿Por qué la presidenta en su reforma electoral no mete algo de esto? Pues creo que toda la clase política mexicana, no solo la presidenta, han atravesado este proceso donde tienen una racionalidad, que reciban apoyo del huachicol fiscal, por ejemplo, porque si no es que también el otro lo iba a recibir y sabes qué, de que queden ellos a nosotros, mejor nosotros, e incluso tiene una justificación. Oye, bueno, la justificación de Andrés Manuel, ¿no? Esto es una hipótesis, esto no está probado, pero la hipótesis que han planteado varios analistas del crimen organizado es que dijo, ¿sabes qué? Vamos a pactar ahorita, que no los vamos a chingar cuando lleguemos al poder, para que me dejen caminar todo el país y nunca tenga ninguna confrontación, tal vez también para recibir financiamiento. Estoy diciendo, esto no es algo 100% probado, pero me parece una hipótesis que tiene como cierto sustento circunstancial, ¿no? Aparte que hay testimonios vivientes claro, de quienes han recibido dinero, que están dentro de las estructuras electorales de los candidatos, que han recibido dinero directamente de el narcotráfico. Pero es el común, más que hay cimientos, es el común denominador de cómo funciona las épocas electorales en este país. No, sí, es más, yo creo que si no tienen hoy por hoy, si un grupo político no recibe dinero del narcotráfico para sus campañas electorales, es difícil competir realmente por cómo está estructurada las elecciones en este país. Claro. Sí, no, o sea, esas cosas están probadas, ¿no? Y el tema es que para mí este es el ejemplo perfecto de cómo racionalizas, justificas y normalizas ya no solo la corrupción, sino la intervención del crimen organizado. Y dices, ¿sabes qué? Sí, los voy a proteger, esto me va a permitir llegar. Supongamos que Andrés Manuel tenía buenas intenciones, supongamos que dijo, ya cuando esté ahí voy a poder hacer más bien para todas las personas, pero pues en el proceso alimentas y permites que crezcan muchísimos cárteles y... No, ya te comprometiste. Y ya te comprometiste y gobernó 6 años sin la capacidad para combatir realmente eso. Sin la capacidad de poder tomar decisiones con 0 compromisos. O sea, las decisiones que se toman ya vienen limitadas en muchos aspectos. Miguel, gracias. Nada más para cerrar. Estás sentenciado, tienes que pedir perdón, tienes que bajar los posts que hicieron de investigación en contra de esta jueza y si no te van a arrestar. Sí. 36 horas. ¿No vas a pedir perdón? No voy a pedir perdón, no voy a bajar los posts. Creo que tenemos que defender
que no pueden ganar ningún centímetro más con sus tácticas de censura, y para eso hay que elevarles el costo. Sí. Si nos quieren callar, y así lo pienso yo, si nos quieren callar, si nos quieren poner un bozal en la boca, que paguen el precio de verlos sometiéndonos en el piso y poniéndonos el bozal. Claro. Porque callar a una persona, sea apagándole un micrófono, sea con una sentencia, o sea sometiéndola en el piso, al final es lo mismo para la libertad de expresión. Claro. Lo que se está afectando es que las personas no nos enteremos de las cosas que incomodan al poder, ¿no? Entonces, si quieren ser autoritarios, pues que saquen la espada y lo sean, ¿no? Entonces, vamos a sostener esto hasta el final, y luego la gente pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Yo creo justo es lo que te iba a preguntar, ¿cómo puede la gente sumarse? Porque estoy convencida que somos más los buenos. ¿Cómo puede la gente sumarse a tu trabajo? Yo creo que, a ver, antes del anuncio, ¿no? Realmente, a veces hablar de estos temas se siente como ser una llama en la oscuridad. Sí. Y eres el único loquito que está hablando de eso. Sí. Nosotros lo hacemos público y lo hacemos para que la gente se lo apropie, porque creo que todos quieren decir cosas sobre lo que está mal. Todos han vivido, ¿no?, de primera mano. Nosotros hicimos estos stickers contra los narcopolíticos. Hicimos de Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, una zona de silencio. Mandamos stickers y la gente se salía en la noche a pegarlos en los postes, ¿no? Entonces, tomen su propia antorcha. O sea, eso es lo que yo diría. Mientras más luces haya, mientras más personas dispuestas a hablar, mientras más incomodemos al poder en bola, creo que estamos más protegidos. Esa es la principal forma de ayudar, digamos, como mexicanos, ¿no? La segunda, digamos, tenemos un GoFundMe ahí en nuestra página, narcopolíticos.com. Pueden ayudar, todo es autofinanciado, justamente para no deberle favores a ningún grupo político ni nada. Vamos a poner el link, por favor, vamos a poner el link. Pero bueno, más allá de ese anuncio, que sí lo agradecemos mucho cuando nos pueden ayudar, porque eso financia el equipo con el que trabajamos, pero más muy allá de eso, sumar. Tomen su antorcha. O sea, realmente no dejen que las voces que hablan de esto sean una luz en la oscuridad. Y creo que lo que han hecho personas como Carlos Manso, lo que hacemos nosotros, lo que haces tú, es decir, ¿sabes qué? Vamos a romper estos tabús, y los mexicanos sí podemos hablar de estos temas. Y mientras más seamos hablándolos, creo que estamos más cerca de resolver. Sin duda. Gracias. Gracias, querido, por lo que haces por este país, y gracias por estar aquí. Encantado. Gracias a quienes se conectaron.